Hola, buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Me escucha ahí? ¿Qué tal, Josué? ¿Me escuchas tú? Sí, 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 lo escuchamos aquí ya en el auditorio. Perfecto, yo acá ya estoy. Perfecto. Gracias, doctor. Muy bien. Pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Vale, vale. Vamos a esperar un segundo, nada más en lo que inician la transmisión. Ok. Ya, nada más que inicien la transmisión. Quédatelo, quédatelo. Hola, maestro Israel. ¿Cómo Bienvenido, estás? gracias. ¿Cómo Bien, estás? ¿tú cómo estás? Bien, 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 Adela, aquí. Ya Este, podemos empezar, ¿te parece? no, a la hora que ustedes me digan, Listo, ok. ¿eh? Hola, buenos días. Iniciamos la transmisión. El día de hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al maestro Israel Covarrubias. Yo les invito a conocer toda su trayectoria. Nos va a hacer ahorita a favor de moderar y de presentar su semblanza el doctor Josué Castro Puga, que es uno de nuestros profesores y parte del comité organizador. Bienvenido, maestro Covarrubias, que estés muy bien y nos vemos pronto. Y Gracias. con gusto, muchas gracias, Adela. Bueno, pues muchas gracias, maestra Adela, por darnos entrada. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas nuevamente para esta muy interesante y fructífera conferencia, que no tengo duda que así será, del doctor Israel Covarrubias González. Voy a presentar al doctor Covarrubias leyendo rápidamente su síntesis curricular, que por supuesto que su trayectoria es mucho más amplia, pero esto es únicamente una muy breve síntesis, precisamente. El doctor Israel Covarrubias González es doctor en ciencia política por la Universidad de Florencia, Italia. Quiero aquí hacer el comentario que no está aquí escrito, pero creo que es relevante. El doctor Covarrubias hizo su tesis doctoral bajo la dirección de uno de los más grandes teóricos vivos de la ciencia política, de la teoría política, que es el doctor Leonardo Morlino, ahí en Florencia. Entonces, y bueno, actualmente el doctor Covarrubias es también pues, uno de los teóricos políticos más importantes del país aquí en México. El doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Bueno, es profesor investigador de tiempo completo de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde 2010 ha desarrollado el proyecto de investigación México, Estado, Ley y Democracia. Ha publicado muchos libros de autor, como autor único, como coordinado y dirigido libros colectivos, colaborado en distintos libros en editoriales de prestigio. Por supuesto, publicado múltiples trabajos de investigación en revistas académicas y científicas de prestigio. Además, tampoco está aquí, pero vale la pena señalar que el doctor también tiene una gran experiencia y aporta mucho a nuestra universidad con la dirección de la revista de investigación, la revista académica Estancias, revista de investigación en Derecho y Ciencias Sociales, y también es director de la revista Metapolítica, también una revista indexada de prestigio. Sus líneas de investigación son estudios sobre democracias y democratizaciones, procesos políticos antiinstitucionales como el populismo, la corrupción y ciertas formas de subversión legal, con particular atención al caso mexicano, y así como teorías políticas modernas y contemporáneas. Se desempeña como profesor, como investigador, dirigiendo también tesis y esto hay que señalarlo porque un investigador de su categoría no ha dejado de dirigir tesis de licenciatura, lo cual también es algo que se agradece mucho y algo que aporta mucho. Y por supuesto tesis de posgrado, algunas de sus últimas obras publicadas, entre estas últimas se encuentran Los espejos de la democracia,
Ley, Espacio Político y Exclusión, obra publicada por GEDISA. Como coordinador, Estado, Seguridad Política y Criminalidades, Debates Recientes, publicado por la Universidad Autónoma de Sinaloa. El Drama de México, Sujeto, Ley y Democracia, publicada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otras obras. Sin más, pues le agradecemos, y en lo personal le agradezco también mucho al doctor Covarrubias que esté aquí, y bueno, les presumo que el doctor Covarrubias fue mi director de tesis en el doctorado, así que eso es algo de lo que siempre estaré muy orgulloso. Adelante, doctor, muchas gracias, quedamos en sus manos. Gracias, Josué, pero bueno, más bien yo soy el que estoy orgulloso de haberte conocido y haber tenido la ocasión, justo de dirigir tu tesis doctoral y bueno, ahora ser colega en la facultad. Bueno, antes de comenzar, bueno, pues quisiera agradecer por un lado a la maestra Adela Vélez, ¿no? La invitación a incorporarme al Congreso, también al doctor Edgar Pérez, ¿no? Es evidente que bajo su dirección en la facultad, hemos tenido todas y todos los que pertenecemos a la facultad, o por lo menos los colegas, hemos tenido un espacio institucional más que adecuado y propicio para el desarrollo y el trabajo intelectual, ¿no? Y también, bueno, a Josué, que está ahora de lleno incorporado a la licenciatura de Ciencias de la Seguridad, donde me parece que va a contribuir de manera fehaciente, ¿no? En la formación de nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, dicho esto, bueno, preparé una pequeña presentación, e iré comentando y también del texto que voy a presentar, ¿no? Nada más una cosa, Josué, Adela, ¿cuánto tiempo tengo para ceñirme a eso? Porque no quiero aburrirlos tanto, entonces, eh, quisiera ver ello. Dice, hasta la... Hola, hola. Sí, Tienes hasta la 1 de la tarde, es no, todo tuyo. ¿Ok? ok. Bueno, yo había pensado 10 minutos, ¿no? Ah, Pero está bien. no, ¿qué pasó? Ahorita veo que, que puedo, No, no, no. que puedo agregarles, ¿no? Ahora sí Bueno, que como diría sí. Cantinflas, no me hagas eso. ¿Eh? No, está muy Gracias. bien. No, 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 está bien. Para ceñirme un poco al tiempo, ¿no? Rápidamente. Y bueno, quiero decir que esto que quiero presentar ahora es prácticamente un avance, ¿no? De una investigación que ahora estoy llevando a cabo. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero bueno, estoy haciendo un segundo doctorado en estos momentos, que me inscribí hace poco más de un año. Y bueno, pues este es un poco los temas sobre los cuales estoy curioseando, indagando y sobre los cuales va a versar en un par de años, pues mi tesis doctoral, ¿no? Esta segunda tesis doctoral, ¿no? Que tiene que ver con fenómenos que redundan la categoría, pero también, digamos, empíricamente, la cuestión que yo llamaría el universo de la transgresión, ¿no? Y bueno, evidentemente dentro de ello, pues se hace un recorrido no solo conceptual, teórico, sino también histórico y empírico, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla, me dicen si se ve y bueno, nos arrancamos, ¿no? Ahí se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, yo Sí, gracias. titulé justo mi participación en este congreso Seguridad Posthumana y quisiera redundar sobre cuatro desafíos que yo alcanzo a observar que tiene que ver con pues el tema central del congreso, ¿no? En gran medida no quise titularlo seguridad humana, porque van a ver por qué posthumana la seguridad, ¿no? Y bueno, es en función de ello que me voy a ceñir a trabajar, ¿no? Para empezar, y que tiene que ver mucho con los 4 puntos que quiero articular esta mañana, pues tiene que ver con este epígrafe, aforismo que encontré del escritor alemán romántico, ¿no? Del siglo XIX, Johann W. Goethe, que dice, hay quienes andan golpeando con el martillo acá y allá en las paredes y creen siempre haber dado en el clavo. Como verán ustedes, en el transcurso de mi exposición, pues quizá golpearemos
con el martillo por aquí y por allá, pero al final, y adelanto de algún modo la conclusión, pues es que nunca vamos a dar en el clavo, como a veces nuestra pretensión lógica y también nuestra pretensión institucional e incluso intelectual nos anuncia siempre en nuestros días, ¿no? Que pretendemos dar siempre en el clavo. Aquí me parece que no, la idea es construir o de algún modo formular interrogantes más que dar en el clavo, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar. Los 4 desafíos sobre los cuales quiero llamar la atención esta mañana son los siguientes y que por eso me van a permitir de algún modo hablar de seguridad posthumana y no de seguridad humana nada, en estricto sentido, ¿no? Y esto no quiere decir que la seguridad humana sea algo ya que está fuera de el alcance y del interés, al menos para mí, sino que se incluye nuevamente, pero en un modo distinto, como lo veremos, dentro del posthumanismo como tal, ¿no? Estos 4 desafíos tienen que ver con, en general, con la figura del cyborg, que es una figura muy importante, ¿no? En nuestros días y no solo desde el punto de vista de la cultura y de la sociedad global actual, sino también desde el punto de vista securitario y sobre todo desde el punto de vista de lo que sería la mutación antropológica de lo humano a lo posthumano, ¿no? Y seguidamente un tema que está en boca de todas y todos nosotros, que es el tema de la inteligencia artificial, de la cual en realidad aún sabemos muy poco, porque como bien conocemos, pues la inteligencia artificial tiene poco menos de 70 años, ¿no? Que se echó a andar, ¿sí? Nosotros ahorita estamos muy, obnubilados incluso, si no hasta embriagados por los desarrollos que ha tenido en el último lustro el avance de la inteligencia artificial, ¿no? Pero en realidad es un proyecto, es un proceso también que va a acompañar a la sociedad contemporánea prácticamente desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, ¿no? Si atendemos que el primer gran eh, acontecimiento en torno a la inteligencia artificial, pues va a ser el famoso test de Turing, ¿no? De Alan Turing, ¿no? Sobre todo de la edificación y el diseño, al principio, si no me equivoco, de los años 50, ¿no? Alan Turing, ¿no? Un gran científico, inventó una máquina y que justo el famoso test de Turing representaba la idea de poder engañar a la mente humana sin darse cuenta, ¿no? Que es en gran medida el origen, repito, de la inteligencia artificial hasta los desarrollos recientes como el chat GPT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es el segundo punto. El tercero es un tema más transversal, pero que de algún modo todos y todas aquí presentes estamos metidos en él, que es lo que algunos sociólogos, algunos historiadores, incluso algunos filósofos contemporáneos, llaman la aceleración del tiempo, ¿no? Y que es un tema importantísimo para comprender todo lo que redunda el campo de la seguridad, ¿sí? Y finalmente, el gran, digamos, debate, me parece, de la ciencia, de la filosofía y en general de la cultura contemporánea, que es el impacto y la dependencia que tenemos sobre las tecnologías, las llamadas tecnologías sobre la vida, ¿no? Que cada vez son más invasivas, pero cada vez nosotros y nosotras nos volvemos más dependientes de ellas, ¿no? Y bueno, estos son los 4 yo los llamo desafíos porque son procesos que están en marcha, procesos culturales, procesos tecnológicos, procesos sociales, procesos incluso biográficos, y que bueno, aún por eso no vamos a dar en el clavo porque nadie tiene sobre estos 4 problemas la última palabra, ¿sí? Y bueno, ¿por qué evidentemente es la pregunta sobre la cual quisiera comenzar? ¿Por qué evidentemente estoy hablando de seguridad posthumana? Pues por 6 puntos que me parece desde un punto de vista más, digamos, más sociológico, ¿no? Ustedes sabrán, yo de formación soy sociólogo, no politólogo, ¿no? Entonces,
cuando la ciencia política no me ayuda a responder o a entender o a comprender algunos fenómenos, pues uno siempre se desplaza, ¿no? Digamos, a la formación contigua que trae a cuestas, ¿no? Y en este caso me parece que sociológicamente puede ser relevante comenzar aludiendo a a estas 6 direcciones en torno a lo cual va a irse esbozando muy paulatinamente algo que podríamos llamar hoy seguridad poshumana. Y cuando yo digo que se va a ir esbozando muy paulatinamente, quiere decir que es un cambio evidentemente paradigmático que va a acelerarse prácticamente a partir de los años 70, quizá de los años 80, con mayor precisión del siglo pasado hasta nuestros días, ¿no? Aunque, repito, como pasa en el caso de la inteligencia artificial, pues es en gran medida el resultado o el efecto precisamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y tendríamos entonces como 2 horizontes, ¿no? De comprensión, un horizonte más inmediato, si lo queremos ver así, que sería el horizonte de las últimas 2 o 3 décadas, quizá 4 si queremos meternos a partir de los años 80 para acá, y por otro lado, el horizonte más de mediana duración que viene de la segunda posguerra a nuestros días, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué seguridad posthumana? Porque primero vamos a evidenciar y vamos a ser testigos y también partícipes justo de un cambio paradigmático en la relación naturaleza-sociedad. Esto es importantísimo, ¿no? La relación naturaleza-sociedad que viene por lo menos en su concepción y en el desarrollo de la ciencia desde el siglo XIX en adelante, va a plantear o va a colocarse como un desarrollo, digámoslo, evolutivo, ¿no? Es decir, un desarrollo en el cual, por ejemplo, la famosa teoría de la evolución de Darwin, pues va a ser uno de los ejes en torno a lo cual va a gravitar precisamente esa relación. La naturaleza, digamos, del mundo se presenta al humano, al hombre y a la sociedad en general como un factor externo a su propia existencia, ¿no? Y en la medida que es externo a su existencia, entonces hay que modelarlo, hay que adaptarlo a las necesidades humanas, ¿no? Esto es lo que no hace mucho tiempo vamos a empezar a llamar como antropoceno, ¿sí? Y esto es importantísimo porque la relación naturaleza-sociedad va a estar de algún modo centrada en la enorme capacidad humana para destruir precisamente el ecosistema en el cual habita, ¿no? De toda, digamos, de todos los animales que habitan el mundo, el hombre como animal, pues es el único que tiene esa capacidad de destrucción total del ecosistema. Y es por eso mismo que se entiende que se hable de antropoceno en este periodo que va de las revoluciones industriales de mediados del siglo XIX en adelante a nuestros días en torno a la capacidad que ha tenido la mano del hombre para no solo adaptar, para modificar y para imitar incluso el hábitat humano en situaciones de incluso enorme hostilidad para los propios seres vivos, seres humanos vivos, sino también por la capacidad de extinguir especies. Saben ustedes, ¿no? El antropoceno es el periodo de la historia del mundo, ¿no? De la historia de la evolución de las especies, donde más especies precisamente se han extinto gracias a la ayuda que nosotros les hemos dado, ¿no? Y tan así, en este cambio paradigmático de la relación naturaleza-sociedad, pues tenemos que en lo que va de nuestro siglo, que son 24 años, pues hemos vivido ya 3 revoluciones tecnológicas que pueden ser equiparadas justo a la revolución industrial de mediados del siglo XIX, perdón. ¿Sí? Entonces, eso también nos habla precisamente de cómo ha cambiado no nada más la percepción, sino el ritmo del tiempo histórico en este siglo respecto a los siglos pasados. ¿Sí? Entonces, este cambio de la relación naturaleza-sociedad que supone además pues supone que no hay una relación justo, entre comillas, de naturalidad entre el mundo y el sujeto, entre los hombres, o el hombre más bien como entidad, no solo metafísica, sino como ser vivo,
y este mundo que lo está circundando, ¿no? Es una relación construida, no hay naturalidad en ello, y la capacidad de adaptabilidad que tenemos respecto, repito, a otros animales es baja, y es ahí donde va a entrar, por ejemplo, el desarrollo científico de la técnica, por un lado, y después en sus variaciones tecnológicas, ¿no? De la tecnología para intentar suplir esa ausencia o esa incapacidad de origen, ¿no? Este es el primer punto. El segundo es que hay justo un desplazamiento muy significativo de la atención del orden hacia el desorden o hacia el conflicto, ¿sí? Las sociedades modernas, y moderno, repito, tiene que ver con la sociedad que se inscribe históricamente a partir del siglo XIX, no porque antes en la Ilustración, siglo XVIII, o en lo que se llama históricamente la primera modernidad, que es el siglo XVI en adelante, y sobre todo el siglo XVII, que es el gran siglo, al menos en Europa, del mecanicismo y de la invención de lo que va a ser la base de la ciencia moderna, eso no tenga que ver con la modernidad. Pero técnicamente, cuando se va a empezar a hablar y se va a usar de lo moderno, no solo como un espíritu, sino también como una época distinta a las precedentes, pues va a ser prácticamente a partir del siglo XIX en adelante, no antes, ¿sí? Entonces, la sociedad moderna va a estar centrada en gran medida, repito, vinculada a el periodo de las revoluciones industriales, y que por otra parte también es un periodo en el cual se, digamos, imbrica revoluciones políticas de gran calado, ¿no? 1848, por ejemplo, en Europa es un año axial precisamente para las revoluciones de corte democrático, ¿no? Cuando hablamos de democracia nosotros hoy en día, no solo en países, llamémosle, de democracia discreta como el nuestro, sino también en los países que de algún modo inventaron la democracia moderna, imprimis, justo Francia e Inglaterra en el caso continental, y por otro lado los Estados Unidos, ¿no? Norteamérica en el caso atlántico, pues no podemos de algún modo olvidar justo este año axial, al menos en el caso europeo de 1848, que es donde tiene lugar una serie de revoluciones de corte democrático prácticamente en todos los países que hoy componen la comunidad europea, ¿no? Y esta revolución es la que posteriormente va a dar lugar o va a ser coronada justo, por ejemplo, con la ampliación del sufragio, es decir, con la universalización del sufragio. Y si nosotros hoy, mayores de 18 años, votamos, es justo de algún modo un efecto indirecto de esas revoluciones, de ese hiato que se presenta precisamente en 1848. Esto, evidentemente, no quiere decir que, por ejemplo, la historia del sufragio femenino corresponda también en términos históricos a esta escansión temporal, porque como bien saben, bueno, el sufragio femenino va a llegar muchas décadas, mucho tiempo después, ¿no? Y que, bueno, de algún modo en aquel entonces hablaba de universalización del sufragio solamente al sufragante masculino, no otro, ¿no? Entonces, cuando se da este desplazamiento, quiere decir que tenemos el desplazamiento de sociedades que van a estar centralizadas y van a redundar en torno al trabajo, a sociedades donde se descentra el trabajo, ¿no? La sociedad prácticamente de entreguerras, la sociedad que se va a conjugar a principios del siglo XX y probablemente hasta los años 70 del siglo pasado, es una sociedad que está férreamente estructurada a través del trabajo, ¿no? Y ahí tenemos prácticamente mucha literatura sociológica, de economía política, ¿no? De jurídica incluso, en torno a todo lo que redundaba precisamente el trabajo, ¿no? Es decir, una sociedad donde empieza a construirse identidades muy claras, sobre todo de clase, ¿no? La clase obrera, ¿no? Y además una serie de factores de seguridad social que van a ir acompañando precisamente, ¿no? Esta evolución del trabajo y de las exigencias o de las reivindicaciones que las clases obreras van a estar exigiéndole no solo a los estados, sino también a su contraparte patronal, ¿no? Tan es así que su gran reminiscencia, pues la tenemos al día de hoy, y que es un gran tema de seguridad no solo humana, sino posthumana, ¿no? El tema de las pensiones, los sistemas de pensiones alrededor del mundo, pues es uno de los grandes desafíos, no nada más de las democracias,
sino de los estados actuales, ¿no? De los estados-nación actuales, ¿no? Y que frente a los cuales pues, prácticamente nadie sabe qué va a pasar con ello, ¿no? Entonces, esta atendibilidad que se daba al orden tenía que ver con la manera en cómo los propios estados respondían gradualmente a las exigencias que venían del conjunto de la sociedad y además los iban encauzando bajo canales institucionales, bajo canales sociales, como, repito, la seguridad social, bajo canales de socialización y reproducción política, ¿no? Y cultural, como era la escuela, como era el partido político, como eran las iglesias, como eran las naciones llamadas en su momento. Creo que el maestro Corvarrubias tuvo algún Dentro. problema. ¿Ya? ¿Perdón? Te perdimos por un momento. Ah, Ahorita perdón. ya Ahí estás estoy aquí. ya. Ya estás. Gracias. Sí, no, está bien. ¿Dónde se quedaron? Porque si no, Las últimas 4 palabras se cortaron. Sí, fueron como 10 segundos, doctor, nada más. Ah, no, entonces no digo, más estaba gesticulando, pero no estaba diciendo nada. No se preocupen, todo va bien hasta aquí. Ok, gracias. ¿Cuál es? Dentro de la sociedad. Un cuadrante totalmente conflictual. Esto es una cosa importante, ¿no? A mí me parece que el gran problema que se tiene en las instituciones públicas y en las instituciones sociales el día de hoy es que se rehúye una y otra vez al conflicto, como si se pudiera de algún modo llegar a un grado cero de conflictividad en las interacciones sociales, ¿no? Lo que este desplazamiento va a subrayar es que el conflicto es un elemento inmanente a toda actividad humana y no se puede reducir. Siempre va a haber conflicto y el punto es la manera en cómo se comprende el conflicto, no cómo se resuelve, porque de algún modo las grandes paradojas de la seguridad posthumana es que en gran medida a veces las respuestas al conflicto son las que generan problema y no realmente los problemas, ¿sí? Y después, evidentemente, en todo ello, el reconocimiento del papel que juega tanto la contingencia y la irreversibilidad, pues va a ser importantísimo, ¿no? O sea, estas dos palabras, dos conceptos, no son simplemente conceptos teóricos, sino son sobre todo expresiones empíricas, ¿no? La contingencia tiene que ver, por ejemplo, en campo de medio ambiente, ¿no? Las contingencias ambientales van desde lo que pasa continuamente en la Ciudad de México, ¿no? La declaración de contingencia ambiental porque el porcentaje o la densidad de gases detenidos en la atmósfera es de tal magnitud que supera por mucho la capacidad que se tiene para hacer las actividades diarias ordinarias, ¿no? Y se declara una contingencia ambiental donde, bueno, se ralentiza mínimamente como paliativo para esperar a que se dispersen esos gases y, bueno, y seguir adelante. ¿No? Esto es la contingencia, ¿no? La contingencia quiere decir que tenemos un transporte inventado por mano humana, ¿no? Técnica o tecnológicamente casi perfecto como es el transporte aéreo que reduce tiempos, ¿no? Reduce costos en el transporte de mercancías, pensando también que nosotros, seres humanos, somos también una mercancía. Pero bueno, y la probabilidad estadística de que se caiga un avión, pues es una entre poco más de 5 millones, es decir, es una posibilidad muy remota, pero los aviones se caen porque hay contingencia, ¿sí? Y es un elemento que no puede ser gobernable completamente.
Y el otro punto es la irreversibilidad. Esto me parece que es muy importante para meternos al tema de la seguridad humana y de la seguridad posthumana. ¿Por qué la irreversibilidad? Los fenómenos sobre los cuales nosotros estamos preocupados hoy en día son prácticamente todo sumado irreversibles. Esto quiere decir que no podemos echar la película para atrás, ¿no? El calentamiento global, por ejemplo, en términos de problema global del medio ambiente, pues lo que se está constatando ahorita, pues es que es irreversible, ¿no? Hace todavía unos lustros se hizo el gran acuerdo para que justo ahora que ya estamos a la vuelta de la esquina, a 2030, se redujera por lo menos en, creo, 1.5, ¿no? Grados la temperatura del planeta, ¿no? Porque se está calentando de más, pues hoy ya se ha constatado de tiempo a la fecha, pues que eso es prácticamente imposible llevarlo a cabo, ¿no? Hay una irreversibilidad que es también constitutiva de toda la lógica de la organización y del desarrollo de las sociedades actuales, ¿no? Entonces, estos dos elementos van a jugar siempre, no nada más malas pasadas, pero son variables que sin las cuales no podemos entender el campo de lo que son los clásicos y los nuevos problemas de la seguridad humana y posthumana. El otro punto que se vincula con ello, sobre todo con el tema de la contingencia y la indeterminación de los tiempos históricos, es que la sociedad ya no puede ser pensada simplemente como un continuum histórico, que va evolucionando y cada vez va siendo más perfectible, ¿no? Esta idea muy moderna, por cierto, ¿no? Porque estaba fundada en el principio del progreso, pues hoy simplemente dejó de ser. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hoy la sociedad de algún modo no puede seguir caminando al ritmo que camina, tiene que detener su marcha, y es que ya desde hace varios tiempos se está discutiendo y se están intentando introducir elementos de decrecimiento, sobre todo en campo económico, que es el campo donde se observan de algún modo, es como el gran laboratorio, ¿no? De las innovaciones humanas y posthumanas de nuestra época. Entonces, decir que no es un continuum histórico, pues es que más bien nosotros nos movemos a partir de rupturas, a partir de fracturas y jamás de regresiones, porque también este concepto que se ocupa mucho hoy, de algún modo me parece un tanto inequívoco, porque desde el punto de vista histórico no se puede hablar de un regreso nunca, sino más bien de lo que va apareciendo, que puede ser de algún modo, si lo queremos ver desde un punto de vista catastrófico, va a parecer peor de lo que veníamos dejando atrás. Pero decir que esto que aparece como más catastrófico que lo dejamos que de aquello que dejamos atrás es una suerte de regresión, pues no, no, así no funciona precisamente la idea, porque ahí se estaría supeditando a un continuum de los tiempos pasado, presente, futuro, donde de algún modo siguen siendo encadenados, ¿no? En términos de un encadenamiento lógico. No, acá me parece que el tema de las sociedades es que hay que atender más sus fracturas, sus discontinuidades y menos justo lo que se hereda o lo que se continúa, ¿no? Y es ahí donde entra de algún modo metodológicamente un guiño sobre el cual yo es el que me baso, que tenemos que empezar para comprender problemas y no solo de seguridad humana o posthumana, debemos dejar el lugar de los sujetos, con nosotros como sujetos de habla y también nosotros como sujetos eh, sobre los cuales de algún modo nos impacta eso que nos está preocupando en el campo de la seguridad, ¿sí? Y desplazar de ese lugar de habla del sujeto al lugar de la comprensión, ¿sí? Esto es importantísimo porque si no, justo vamos a pensar que podemos resolver en tres patadas todos los problemas. Piensen nada más en un problema que a todos y a todas nos afecta, al menos en la ciudad de Querétaro, y que tiene que ver con la contingencia, tiene que ver con la irreversibilidad, tiene que ver con el desorden y también incluso con la manera en cómo se desarrolla la relación topográfica y topológica entre naturaleza y sociedad, ¿no? Las obras que se están llevando desde hace año y medio
a cabo en la ciudad de Querétaro de ampliación, por ejemplo, en la avenida 5 de Febrero, pues están poniendo en evidencia precisamente que si seguimos centrados en el lugar del sujeto, no estamos entendiendo nada respecto a lo que es la movilidad, respecto a lo que es el tráfico, respecto a lo que es la sustentabilidad y sobre todo respecto a lo que es la sostenibilidad, ¿no? Ampliar para mayor, digamos, para tener una mejor circulación, una avenida central o neurálgica de una ciudad, pues es simplemente no comprender que los sujetos sí son importantes, pero también es más importante la comprensión del conjunto en donde esos sujetos habitan. Y si no tenemos esto, pero bueno, de pedir eso a los políticos creo que es demasiado siempre. ¿Sí? Pero quiero decir, este es un poco el juego entre el lugar de los sujetos versus el lugar de la comprensión. ¿Sí? Si quieren entender un poco más de dónde viene esta idea, bueno, pues simplemente revisen el prólogo, que son 5 paginitas, así como nota bibliográfica al margen, del estupendo libro de Michel Foucault que se llama Las palabras y las cosas, ¿no? Ustedes revisen el prólogo y van a entender qué es lo que Foucault está diciendo con el cambio de no atender el lugar de los sujetos, sino el lugar de la comprensión, porque lo que nuestro interés, dice él como un pensador del tiempo presente, radica en la formulación de problemas, no en la identificación de supuestos problemas. ¿Sí? Y finalmente, el otro tema es que hoy asistimos, y eso es muy importante, y repito, yo creo que vamos a necesitar todavía varios lustros de discusión, pero al menos en campo de ciencias sociales y de ciencias humanas en general, hoy se está dando un debate que es creciente, ¿no? Si ustedes ponen, por ejemplo, en el Google académico, ¿no? En inglés la palabra posthumanismo o tecnologías sobre la vida, etcétera, etcétera, van a encontrar varios cientos de miles, ¿no? De documentos académicos sobre el tema, porque es un tema que está dando mucho de qué hablar, ¿no? Aunque, repito, es un tema muy reciente, ¿no? Es el entredicho precisamente entre esta noción moderna de lo humano, la centralidad de lo humano, llamada antropoceno precisamente, y correlativo a ello también la declinación o el eclipse de la noción también moderna en torno a lo que es la vida humana, ¿sí? Y una extensión significativa de los enjuegos que representa tanto lo humano como la vida humana dentro del actual ecosistema, ¿no? Entonces, esto me parece que es lo que está llevando a una serie de desplazamientos analíticos, pero también históricos y, repito, sobre todo empíricos, en los cuales todas y todos estamos en ellos involucrados y de hecho vivimos a través de ellos, de estos desplazamientos, ¿no? Y de estas composiciones en torno a lo que significa ser sujeto, ser humano, ser y la vida en general. ¿Sí? Entonces, esta es como un poco mi premisa de por qué desplazarnos, al menos momentáneamente, hacia una seguridad posthumana y no desde el sentido lineal de dejar lo humano a lo posthumano, sino recomponerlo dentro de esta esfera de debate de lo posthumano para comprender qué es lo que queda de aquellas concepciones que hemos venido arrastrando en torno a lo humano desde hace dos siglos. ¿Sí? Entonces, bueno, rápidamente, ¿cuáles son los rasgos, algunos de los rasgos sociológicamente hablando, de la sociedad en la cual habitamos? Y cuando pienso yo sociedad del siglo XX, es evidente que tenemos que hacer un esfuerzo de abstracción y contemporáneamente de discernimiento, ¿no? Saben ustedes que eh, desde el punto de vista de las neurociencias, tenemos dos grandes dimensiones, ¿no? Para los neurocientíficos, ¿no? Las competencias cognitivas inferiores y las competencias cognitivas superiores, ¿no? Las inferiores tienen que ver con competencias como la experiencia sensible o todo ello que redunda en la experiencia sensible. El ojo, la nariz, la boca, el oído, el tacto, etcétera. Es decir, lo que se revela inmediatamente a esa experiencia, digamos, de vida. Y por otro lado tenemos, entre otras, las competencias cognitivas superiores, entre las cuales están precisamente la abstracción y el discernimiento, que discernir pues quiere decir precisamente separar, ¿no? Entonces,
Desde este punto de vista, es necesario tener capacidad de abstracción para comprender que cuando hablemos de sociedad en el siglo XXI, estamos hablando de una sociedad que, si bien a nosotros la que nos afecta es el aquí y ahora, donde estamos ubicados y de algún modo sujetados, ¿sí? La sociedad mexicana, o si quieren ya desde un punto de vista más micro, la sociedad queretana, etcétera. Pero hablar de sociedad del siglo XXI es intentar hacer este esfuerzo de conceptualización de los rasgos que pueden ser tipificables, si lo queremos ver así, o compartibles en sociedades tan disímbolas como la mexicana frente a la sociedad chilena, o a la sociedad francesa, o a la sociedad española, o incluso a la sociedad china, aunque ahí yo tendría mis reservas porque, bueno, del gigante chino, pues sabemos muy poco, ¿no? Aunque tendríamos que estar averiguando más, sobre todo para comprender el campo de expansión precisamente de la seguridad posthumana, ¿no? Ustedes saben que los chinos es el estado o el país que tiene el mayor número de patentes registradas a nivel mundial año con año en los últimos, prácticamente en la última década, ¿no? Lo que quiere decir que el tema de la innovación tecnológica, pues es uno de los países punteros a nivel global, aunque sepamos muy poco lo que hay justo detrás, ¿no? De ese enorme continente y de ese enorme imperio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos rasgos? Repito, con independencia de la localización de la sociedad. Pues miren, aquí hay varios, o sea, y podríamos hacer una lista mucho más extensiva desde el punto de vista sociológico. Primer rasgo que es muy importante para ir comprendiendo el asunto sobre el cual quiero hablar, de los 4 desafíos, es que hoy habitamos sociedades donde el padecimiento biográfico y social cada vez es más alto. Y cuando se habla de padecimiento biográfico y social, entre otras cosas, estamos hablando de la creciente pauperización de las sociedades. Este concepto, que es un concepto que se dejó de utilizar a partir del siglo XX y se empezaron a utilizar otros conceptos como el de exclusión, como el de precarización vinculado a la sociedad centrada en el trabajo, incluso el propio concepto de pobreza, aunque bueno, el concepto de pobreza es un concepto antiguo, pero el de pauperización se dejó de usar porque estaba inscrito prácticamente en el contexto de la revolución industrial del siglo XIX, ¿no? Pero hoy pareciera que surge de entre sus cenizas porque, bueno, las sociedades están mostrando no solo síntomas, sino también fuertes problemas, ¿no? De pauperización, frente a lo cual los gobiernos y sobre todo las instituciones públicas están haciendo muy poco más allá de la gestión precisamente de la pauperización. Piensen en un ejemplo clarísimo y que a todas y todos nos está afectando porque se nos está presentando como problema vivo, el tema de las migraciones y de la emergencia migratoria, ¿no? México dejó de ser, por ejemplo, desde hace un lustro, un país de paso y se ha vuelto un país receptor de migrantes, ¿no? La comunidad de haitianos migrantes en muchas ciudades de nuestro país es cada vez más numerosa, y la estimación es precisamente que cada vez más haitianos y sobre todo ciudadanos de países que están en peor situación o peor colocados económicamente en el concierto entre las naciones, pues van a seguir asistiendo, ¿no? Van a seguir llegando, y es algo sobre lo cual tenemos que trabajar, ¿no? No nada más en términos de país huésped que recibe y que ayuda con una comida, sino porque van a ampliar, por ejemplo, los mercados informales, va a ampliar eso, la demanda de vivienda, la demanda de seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que realmente significa el proceso de pauperización gradual en el cual nosotros estamos. Y dicho sea de paso, fíjense, si ustedes atienden algunos autores, entre otros a Jared Diamond, ¿no? Que a mí me gusta mucho, ¿no? Es un escritor, divulgador de la ciencia, científico, norteamericano. Tiene un libro muy bonito que se llama Colapso, que pueden encontrar en internet, justo, y junto con él muchos otros están hablando precisamente cuando una especie
empieza a moverse de un lugar a otro, de un hábitat a otro, porque no encuentra en donde vivía, en donde se desarrollaba, eh, los recursos naturales, artificiales, suficientes para garantizar su propia reproducción. Eso es uno de los indicadores más claros de que algo está mal en términos de que se está colapsando el sistema social en el cual está viviendo, ¿no? Entonces, la idea de las sociedades humanamente compuestas, como las seguimos hoy llamando, pues es lo que se está poniendo en entredicho, por ejemplo, con el tema de la migración global, ¿no? Porque son contingentes cada vez más numerosos de poblaciones que van desplazándose, ¿no? Sobre todo de países pobres a países ricos o de renta media, ¿no? Porque es cada vez menos posible la vida, porque hay cada vez más fuentes de desertificación de la vida misma en esos lugares de origen que tienen que jugársela e intentar llegar al otro lado, digamos, del río, ¿no? Y es ahí donde va apareciendo que eso es el colapso precisamente de una forma en la cual estaba supeditado o sustentado un sistema social determinado, ¿no? Eso es lo que también de algún modo los historiadores llaman cambio de época, y es en el cual nosotros estamos, en el umbral de ese cambio de época, ¿no? Hay obviamente un divorcio entre las élites cada vez más amplio y la sociedad en su conjunto, que ahí no voy a abundar, pero bueno, ahí sí echamos precisamente un ojo a la experiencia mexicana, veremos precisamente este divorcio que es creciente entre élites políticas, élites empresariales, élites intelectuales, élites informativas, que cada vez se vuelven sistemas autorreferenciales y que se destacan precisamente de uno a otro extremo. Es decir, cada vez hay menos vasos de comunicabilidad entre la sociedad en su conjunto y estas élites que de algún modo tienen mayor capacidad para organizarse que el grueso de la sociedad, y es por eso que, como diría Hegel, pues no tienen empacho en mostrar sus privilegios a aquellos que no los tienen, ¿no? Y bueno, y es ahí mismo referido a esto, pues que vamos a tener una relevancia cada vez más creciente de los invisibles o de los llamados invisibles, de los que no cuentan en la globalización, de los que de aquello que algunos autores llaman los sujetos desechables. Es decir, los que no cuentan quiere decir que ya si se mueren está bien, si siguen viviendo en situación de extrema pobreza, pues bueno, en algún momento se van a morir, ¿no? Son sujetos técnicamente desechables, ¿no? Es decir, cuando digo que no cuentan, es que no cuentan nada, ¿sí? Y en ese mismo sentido, pues hay una depreciación del mercado en términos económicos, ¿no? Es decir, las economías no están produciendo o no están distribuyendo lo suficiente para responder precisamente a los crecientes desafíos de las sociedades. Sobre todo, incluso en países como México, donde a estas alturas del partido, pues hay sectores sociales, los que están sobre todo en los deciles más bajos, ¿no? Económicamente, en la estratificación social, pues son sectores sociales que no comen lo suficiente al día, así de simple. Y decir no comen lo suficiente en una ecuación muy simple es que no comen 3 veces al día. ¿Sí? Entonces, bueno, la depreciación del mercado está produciendo precisamente eso. Y junto con ello, pues repito, está también digamos, en términos de espejo, una depreciación de la representación política, ¿sí? Cada vez menos entendemos qué es lo que nos quieren decir los partidos y los representantes políticos, cada vez nos interesa menos el juego en el cual ellos están incrustados, ¿no? Y cada vez hay menos esperanza de que la política sea una palanca que resuelva problemas de la sociedad. Esto es una cosa clara, ¿sí? Es por eso mismo que de algún modo, pues los políticos hoy en día, y esa es una tendencia global, ¿no? Hacen política web, hacen política 2.0 o 3.0 o 4.0, como quieran llamarle, ¿no? Porque piensan que así de algún modo pueden aproximarse o reengancharse nuevamente
a los potenciales votantes que tienen que legitimar precisamente su actuar de ellos como representantes políticos. Y por otro lado, hay una cuestión que me parece muy relevante y en la cual incluso nosotros o nosotras que estamos diariamente con estudiantes, sobre todo los más jóvenes, es muy evidente todos los días en el trato cotidiano en la universidad, ¿no? En la escuela, etcétera, que es el fenómeno de la liberalización de las diferencias, ¿no? Es un fenómeno más que inédito, es un fenómeno que ha llegado para quedarse, ¿no? Y decir liberalización de las diferencias no solo es decir las diferencias sexuales, sino también decir las diferencias culinarias, no solo las diferencias de clase, de raza, de género tradicionales, sino también las diferencias, por ejemplo, de concepción de vida, de religión, digamos, de culto o de interés por esculpir el cuerpo, por comer bien o comer mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez crecen más. Una de las vertientes que tiene que hoy está, digamos, de algún modo encapsulando ello, pues esto del fenómeno que para nosotras y nosotros es muy conocido del wokismo, ¿no? To walk, ¿no? Awake. Y el wokismo es así como este despertar, digamos, ¿no? Al mundo y que pues tiene una cantidad de iniciativas globales, sobre todo es más preponderante en sociedades avanzadas, ¿no? Porque, bueno, la renta es distribuida de manera más equitativa, ¿no? O más homogénea y siendo ya cubiertos todas las necesidades materiales, se vuelven de algún modo fenómenos totalmente postmateriales, ¿no? Y entonces ustedes sabrán, hay una muchachita de fama mundial, ¿no? Nórdica, está Greta Thunberg, ¿no? Thunberg, ¿no? Que es una de las grandes esperanzas, ¿no? O voceras del movimiento sobre el medio ambiente y la exigencia de pedirle cuentas a los gobiernos, sobre todo en torno a lo que se llama el derecho al futuro, ¿no? Para, evidentemente, las nuevas generaciones. Entonces, el wokismo de algún modo es eso, ¿no? Como todo este fenómeno que cada vez cubre más espacios, incluso en redes sociales, en medios de comunicación y en la vida social ordinaria, ¿no? Pero junto con ello también tenemos un fenómeno que en inglés se puede referir como el de dumbing down. Dumbing down quiere decir al mismo tiempo infantilización y por otro lado estupidización. Cada vez más la sociedad democrática actual, y es un rasgo importante para señalar, pues se vuelve una sociedad infantilizada, ¿no? Es por eso que en inglés se habla de los famosos adolescents, ¿no? Es decir, se rompe, digamos, la ley de la filiación, de la transmisión, y los adultos no se vuelven adultos, sino se quedan como en el síndrome de Peter Pan, ¿no? Los eternos niños, ¿no? Los eternos adolescentes. Y que en el lenguaje coloquial, pues tenemos esto de de los chavorrucos y de andar chavorruqueando, ¿no? Pero que es un fenómeno sociológico bien importante porque tiene que ver con esto del dumbing down y por eso es caída, ¿no? Porque el hecho de que la sociedad democrática que sea más abierta, que sea donde las diferencias pueden ser liberalizadas, que ya no hay esa dependencia de lo político, etcétera, y tenga como correlato precisamente una enorme infantilización, es una cosa que tendría que estar llamando nuestra atención porque el infante, la infantilización, ¿qué quiere decir? Pues que nadie se vuelve responsable de sus actos, ¿no? Así de simple. Nadie tiene capacidad de responder por lo que hizo, ¿no? Y es en algún modo ese gran síndrome de nuestro tiempo en términos de dumbing down. Por eso la palabra anuda estas dos dimensiones, ¿no? La de la infantilización y la estupidización. Y bueno, finalmente, pues las cuatro variaciones, ¿no? Los cuatro temas que yo quiero ahora rápidamente pasar revista, pues tiene que ver en torno, de algún modo, van a ir navegando sobre estos rasgos que aquí les acabo de enumerar. El primero de ellos es la figura del cyborg, que eso me parece que es muy importante y que tendríamos que tomar no solo con reservas, sino también eh, tomarlo seriamente, porque me parece que el primer punto importante acá
es que el cyborg es una figura que va a saltar, en pocas palabras, de la ciencia ficción a la ciencia de a de veras. Este es el punto, ¿sí? Pero cuando la teníamos como figura de ciencia ficción nos encantaba. Cuando la tenemos ya como una figura que habita dentro de la sociedad, nos fascina. Es decir, nos fascina este salto, digamos, de la pantalla a la vida real, ¿sí? Pero por otro lado puede volverse muy inquietante por muchas razones, ¿no? La primera cosa importante acá, la figura del cyborg. La palabra es justo la composición de dos conceptos, ¿no? Todo es cibernética y organism, es la contracción de esos dos conceptos. Ustedes saben que la cibernética es una ciencia, ¿no? De la cual deriva, por ejemplo, las ciencias computacionales, ¿no? Pero también deriva la teoría de la comunicación y de algún modo fue establecida y desarrollada a partir de la teoría de sistemas, particularmente de la teoría clásica de sistemas de Ludwig von Bertalanffy en adelante, y que va a tomar por asalto justo el contexto, no solo de la segunda posguerra, sino viene un poco atrás, ¿no? Desde el periodo de entreguerras, es decir, de los años 30 del siglo pasado en adelante, ¿no? Y de ahí va precisamente a manejarse o a, de algún modo, pretender construir, imaginar sujetos que tengan prótesis maquínicas o bien implementos, implantes mecánicos que sobre todo potencien la capacidad humana, potencien la capacidad. Y entonces ahí vamos a tener, repito, en las industrias culturales contemporáneas, marcadamente en el cine, pero también en la literatura, ¿no? El género de la ciencia ficción es un género abundante y es un género narrativo amplio y muy consumido a nivel global hasta el día de hoy, ¿no? Pero en las industrias culturales, sobre todo en el cine, pues vamos a tener pues una cantidad de, digamos, de invenciones, ¿no? De esta vinculación de lo humano y lo maquínico, ¿no? De lo humano y lo maquínico, ¿no? Entre otras, pues ustedes sabrán, sobre todo los que somos aquí más ancianos, ¿no? Como su servidor, pues uno de los clásicos del cine que es Blade Runner, ¿no? De principios, si no me equivoco, principios de los años 80, ¿no? Donde las máquinas creadas por manos humanos, imitando o semejando ser humanas, bueno, de algún modo se vuelven en contra de los propios humanos. Igual pasa con la, digamos, película taquillerísima de los años 80 o principios de los 90 de Robocop, que aquí ustedes tienen presente, pero también Terminator, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cómo hay este sueño, ¿no? Humano de hacer implementaciones, ¿no? Cibernéticas en el cuerpo para, sobre todo, repito, que se garantice la pretensión humana de ir más allá de nuestras propias capacidades. Y bueno, ahí esta potencia artificial, pues es abrirle la puerta, porque eso pasa de la narración fílmica o de la narración literaria, de la ficción fílmica, de la ficción literaria, va a saltar a la ficción, digamos, humana, es decir, se va a volver un componente dentro precisamente de la sociedad actual. Y es por eso que va delineándose completamente un nuevo esquema y una nueva idea de lo humano que está de algún modo subvertida y al mismo tiempo incorporada a una dimensión totalmente posthumana. Fíjense, eh, es una suerte de potenciamiento artificial
¿no? La figura del cyborg, y bueno, para decirlo también brevemente, si quieren entender cómo es que aparece todo esto, léanse, hay una filósofa, una bióloga y filósofa, además de ambientalista y feminista, norteamericana que se llama Donna Haraway, ¿no? Que es de fama mundial, es una profesora muy importante en California, ¿no? Ella fue de las primeras autoras que empezó a marcar, ¿no? Esta relación entre el sujeto y la máquina, ¿no? Hacia principios de los años 80, ¿no? Entonces, si ustedes ponen así en internet, Donna Haraway, ahí van a encontrar conferencias, libros, etcétera, para entender más sobre este, digamos, este aspecto, ¿no? Entonces, este es el primer campo del fenómeno posthumano. Es un juego al final de hibridación entre lo humano y lo no humano, ¿sí? Que expresa o que pretende conducir a repito, a un potenciamiento de lo humano, en particular de sus capacidades frente al mundo que lo rodea y que se le presenta cada vez más reducido, con lo que redefine la materialidad del cuerpo. Esto vamos a redundar rápidamente sobre ello, y del espíritu al mismo tiempo que indica el impacto de que esta concretización tiene en la definición precisamente de lo humano y de su identidad. Una vez que se va desplazando lo humano a lo posthumano, lo que se pone en entredicho es también la identidad y los lugares desde los cuales lo humano puede hablar, ¿sí? Y bueno, esta potencia artificial nos permite, repito, entrar a un mundo que hasta hace poco tiempo era desconocido para la humanidad y en el cual el impacto sigue siendo impredecible. Esto es lo contingente del asunto, porque en la sociedad actual la tecnología se revela en las manos del hombre como un arma de destrucción total, a pesar de que también corrobora que sin la presencia y el auxilio de la tecnología, como son las prótesis, los seres humanos simplemente hoy no podrían sobrevivir. ¿Sí? Hay, sí, un reconocimiento, pero también una dependencia del desarrollo tecnológico, y evidentemente esto también trae en campo de seguridad social pues la constatación de la brecha cada vez más amplia entre riqueza y miseria en el campo de quién es el que puede, digamos, financiarse una prótesis y quién no puede financiarse una prótesis, ¿no? Saben ustedes que hoy hay ya un avance médico, sobre todo, ¿no? En la nueva forma en cómo se desarrolla, digamos, la medicina, sobre todo genómica, ¿no? Para incorporar pequeños chips a ciertos órganos vitales y al cuerpo que puedan de algún modo conectar cibernéticamente funciones vitales o refuncionalizar algunas otras, ¿no? Y eso en el mediano plazo, pues está abriendo posibilidades hoy importantes en el campo médico. Si ustedes ponen atención a la manera en cómo diseñaron las vacunas del COVID hace unos años, pues tiene que ver con esto, ¿no? Todo este reconocimiento de y también esta, digamos, apuesta por las tecnologías o las nuevas tecnologías en el campo de la vida humana. Y con ello también tenemos aquí justo una película que ustedes conocerán muy bien, y si no, pues vayan a verla, está en Netflix, ¿no? De No mires arriba, que es una parábola exacta precisamente o un ejemplo dentro de los muchos que existen, que van a confirmar sobre todo esta incapacidad que tiene lo humano pensado modernamente para lograr sobrevivir en un mundo que él mismo ha inventado, pero que se le presenta cada vez más hostil, ¿no? Y fíjense, por ahí yo puse dos ejemplos, aquí hay un par de imágenes en el centro, ¿no? La primera, pues es el año pasado, lo supimos porque fue noticia mundial, ¿no? Es el submarino Titán, ¿no? Eh, que sufrió como llamaron, una implosión catastrófica, ¿no? En el mar, en el océano Atlántico, ¿no? Porque, bueno, era un submarino donde los ricos entraran, ¿no? Y querían bajar 4 kilómetros en la profundidad del mar, del océano Atlántico, para ver los restos del Titanic, ¿no? 4 kilómetros, ¿se fijan? 4 kilómetros, ¿no? De profundidad oceánica. La tecnología y la capacidad humana de desarrollar tecnologías no es aún suficiente como para descender, digamos, de manera segura, ¿no?
y evitar esto que llaman aquí la implosión catastrófica, que por lo demás le costó $250,000 a cada pasajero para irse a morir precisamente allá, ¿no? Y el otro caso es justo este barquito, me perdonan de la foto, pero no hay foto no pixeleada en internet. Tuvo lugar también el año pasado, a mediados de año, precisamente. Es un barco de migrantes que volcó en el mar Mediterráneo en junio, si no me equivoco, sí, en junio de 2023, ¿no? Em, y del cual es probablemente la mayor tragedia humanitaria de todos estos migrantes que se lanzan a la aventura de lograr pisar tierra europea, ¿no? Particularmente de África, pero también de Asia, ¿no? Y de Medio Oriente, sobre todo, ¿no? Pisar tierra europea en términos de buscar una vida mejor, ¿no? Este caso particular es muy escandaloso porque prácticamente se volteó en las costas en las cuales tenía potestad o injerencia el Estado griego. Y el Estado griego no mandó precisamente eh, a ningún cuerpo de rescate porque justo las negativas era que, bueno, no dependían o no estaban dentro de su jurisdicción, etcétera, etcétera. Salvo cuando el barco se hunde y empiezan a ahogarse los migrantes y que empiezan a flotar los cuerpos, es que las autoridades costeras griegas se dieron a la tarea de ir a recoger cuerpos. El resto que sobrevivió fue rescatado precisamente, ¿no? La historia es importante, ¿no? Por, eh, por un yate, que es este que está acá, esta chulada de yate, ¿no? Que se llama Mayan Queen, que es un yate que pertenece a la familia mexicana Bailleres, ¿no? Que entre otros, pues es los dueños de Palacio de Hierro, ¿no? Entre otros, ¿no? Y que andaban paseando por el Mediterráneo y que, bueno, por derecho marítimo, bueno, está internacional, está la obligación de que si un barco escucha o atiende la llamada de auxilio, pues tiene la obligación de ir a prestarlo con independencia de quienes sean, ¿no? Entonces, el gobierno, el Estado griego no lo hizo, pero el Mayan Queen sí lo hizo y bueno, rescató a poco más de 100 migrantes y los llevó a costa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no obstante esta potencialidad de lo humano a través de prótesis, ¿no? Y estos implementos, estos aditamentos que de algún modo resultan fascinantes para ciertas clases sociales, todavía seguimos en un mundo en el cual la seguridad precisamente se está jugando entre lo humano y lo posthumano, ¿sí? Lo humano y lo posthumano, ¿no? Porque si ustedes ven o siguen la crónica de la implosión catastrófica del submarino, del pequeño submarino Titán, pues fueron creo que 4 o 5 gobiernos, ¿no? Los que se dieron a la tarea de buscar los restos. Bueno, primero la esperanza de si todavía estaban vivos por ahí perdidos en medio del océano y ya después los restos, ¿no? Y de hecho uno de estos países, no recuerdo bien si era Inglaterra o Francia, pues sacaron una serie de radares que no se conocían, ¿no? Para lograr la ubicación exacta de donde terminó precisamente los restos del submarino Titán, ¿no? Este es el primer punto que es muy importante, ¿no? Y lo del cyborg, repito, puede dar para mucho, ¿no? Si una persona pierde un miembro, una extremidad de su cuerpo, bueno, hay posibilidades, ¿no? De que se le restituya cibernéticamente, incluso hoy en términos neurológicos para que puedan dar la orden y la mano moverse precisamente como si estuviera, el reemplazo, ¿no? Se mueva eh, como si el miembro no lo hubiera perdido, ¿no? Entre otras linduras que es el mundo en el cual hoy estamos, ¿no? El segundo, que es la inteligencia artificial y en el cual yo me voy a detener poco, porque bueno, repito, es algo sobre lo cual nosotros estamos todavía en pañales, hay que decirlo así en pocas palabras.
estamos en pañales, ¿no? Pero que es importante, incluso para nuestro oficio académico, es muy importante, ¿no? No podemos decir que esto no tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? Es muy importante, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial, en términos generales, es la pretensión de imitar artificialmente el comportamiento humano o animal y obtener resultados similares. Para decirlo con mayor precisión, el término artificial del concepto hace referencia al uso de la informática, de la lógica, de las matemáticas y de la electrónica. ¿Sí? Aquí me parece que la gran pregunta, o una de las grandes preguntas, si no es filosófica, esto es una pregunta también del orden que compete al campo de la seguridad humana, sobre todo, de si esta imitación artificial del comportamiento humano y animal es un fenómeno, sí o no, de lo que llaman algunos científicos mímesis creativa, es decir, de imitación creativa, y que permitiría no solo coadyuvar en actividades ordinarias, sino también responder, sobre todo a partir de un elemento que justo la inteligencia artificial sí tiene respecto a la inteligencia humana, y es una diferencia abismal, es la capacidad de previsión. Esto es central, entender lo que es la capacidad de previsión. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en el chat GPT. No sé, seguramente muchos de ustedes lo han usado, ¿no? Yo espero que mis alumnos no lo usen porque, bueno, se va a volver complicado, ¿no? Después si yo les pido un ensayo, pues simplemente le das la orden y te va a dar un ensayo más o menos bien articulado, ¿no? No necesariamente, no hay que confiarse, estudiantes, no necesariamente es un ensayo bien articulado, ¿no? Más o menos bien articulado. ¿No? Porque el chat GPT, digamos, lo extraordinario del chat es que trabaja no necesariamente estando conectado en Internet siempre. Esto es la genialidad de la inteligencia artificial, ¿no? Es un sistema autónomo totalmente, ¿no? No depende ni siquiera de la red en ese sentido. Y claro, si tú le pides un dato muy reciente, pues te dirá, bueno, yo nada más tengo datos hasta 2022. Entonces, actualiza un poco o paga la versión premium del ChatGPT, que no la gratis, y ahí sí, ya estamos actualizados al día de hoy, ¿no? Pero, repito, el gran tema es si es una mímesis creativa o simplemente es una versión aún deficiente de lo que es la inteligencia humana, ¿no? Saben ustedes que el porcentaje de imitación no pasa del 20% la inteligencia artificial respecto a la inteligencia humana, ¿no? Es decir, no se ha logrado todavía descifrar las empresas que desarrollan inteligencia artificial, entre otras Neuralink, ¿no? La gran empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, que es uno de los hombres en este sentido más poderosos del mundo, incluso me parece por encima del propio presidente de Estados Unidos o de Putin o de los grandes jefes de estados a nivel global, ¿no? Este tipo de poderío aún no lo hemos logrado decodificar precisamente porque nos parece de algún modo todavía simpático y positivo los desarrollos frente a los cuales él y sus industrias, ¿no? De información y de inteligencia artificial nos están proponiendo, ¿no? Pero bueno, entre otros, pues es precisamente, ¿no? El tema de que solo el 20% y un problema que es central, no se ha logrado imitar precisamente lo que es la conciencia humana, ¿no? Este gran tema que ha roto cabezas por siglos a los filósofos, al día de hoy no se logra descifrar para entender precisamente lo que es la conciencia humana, ¿no? Salvo en algunos casos como los chatbots, no sé si hayan utilizado ustedes esta función de inteligencia artificial en Bing, en Apple, ¿no? Prácticamente en todo, en todas las grandes empresas, ¿no? En los servidores está presente, Google tiene el suyo también, ¿no? Bueno, creo que es el de Bing, ¿no? No recuerdo bien. Los chatbots, que precisamente no solo es estar platicando con un robot, ¿no? Pues es chatbot, ¿no? Es, ¿no? Chatear con un robot, ¿no? Sino también en algunos casos ha habido algunos episodios bien interesantes, ¿no?
sobre todo yo tengo uno que ustedes busquen. La nota la pueden encontrar en el New York Times del 17 de febrero del 2023, ¿no? Kevin Rose, que es un periodista norteamericano que se ocupa a reportear sobre tecnologías, hizo una conversación con el chatbot de Bing y el título de la nota es muy significativo. Una conversación con el chatbot de Bing me dejó profundamente perturbado, ¿no? Porque en algún momento, ¿no? El chatbot empezó, cuando le preguntó Kevin Rose, ¿y qué es lo que te gustaría hacer? Y el chatbot le dijo, me gustaría dejar de ser un chatbot y ser humano, ¿no? O sea, es decir, y volverme humano, ¿no? Me gustaría dejar este dispositivo y volverme una persona, ¿no? ¿Y qué más te gustaría hacer? Me gustaría poner bombas, ¿no? Entonces ya cuando empiezan ese tipo de palabras, pues hay una serie de alertas, ¿no? De los propios programadores y bueno, dijeron, bueno, hubo una perturbación, ¿no? En el sistema, ¿no? Pero quiero decir con esto que lo que hay detrás de ello es la pregunta, y que es una pregunta que hay que tomar en serio, si una vez lanzados, ¿no? Los desarrollos, ¿no? Los experimentos de inteligencia artificial, por ejemplo, no solo el chatbot, sino también un robot, humanoide, etcétera, tendrán capacidad de imaginar esto, de imaginar. Y es ahí donde se corroboraría precisamente este sueño catastrófico de las industrias fílmicas, ¿no? De que se puedan, de algún modo, volver en contra de sus propios arquitectos, ¿no? Piensen en cosas tan simples como los famosos bots y los trolls en las redes sociales, que hoy los políticos están padeciéndola, ¿no? Porque no los pueden controlar, ¿no? Nada más se conforman con decir, es que es una granja de bots de mis enemigos, de la oposición o viceversa, ¿no? Pero no se puede controlar la reproducción de lo que quieren reproducir, como información, como hashtag, ¿no? Y eso sí, según aparece, por ejemplo, en otro orden de ideas, pero es contiguo a en el fenómeno de Cambridge Analytics en Estados Unidos, ¿no? Que saben ustedes que fue determinante esta injerencia, ¿no? De los bots para inclinar las preferencias electorales en 2016 hacia el lado de Donald Trump, ¿no? Y esto es algo sobre lo cual de aquí en adelante, bueno, vamos a estar viendo o volviéndonos observadores en los procesos electorales, no solo en el mexicano, sino en todos los que vengan, ¿no? De hecho, se decía por ahí que el siguiente presidente de Estados Unidos, ahora que empieza la reelección a finales de este año, va a ser precisamente el electo, o más bien elegido por sistemas de inteligencia artificial. Y eso ninguna regulación al día de hoy logra controlar. Es por eso que la seguridad pues se está extendiendo humana, se está también extendiendo precisamente al campo post-humano, ¿no? Y bueno, el uso más prototípico, me parece, de la inteligencia artificial, pues va a ser el uso de los drones, ¿no? Sobre todo del dron militar, ¿no? Del dron militar, que va a tener su éxito y su eficacia, sin duda significativa, ¿no? Pero que después se va a extender a pues la comercialización, ¿no? De los drones que pues hoy los podemos ir a comprar e incluso al supermercado, ¿no? Entonces, ¿Puedo decirte algo? dígame. Oye, la situación también de los drones cuando perseguían a las personas en el COVID, ¿no? Para que se eh, guardaran en sus casas, ¿no? pues mira, por ejemplo, yo conozco el del caso francés por que tengo varios amigos allá y bueno, he hecho algunas estancias de investigación, que es muy simpático, bueno, no es simpático en realidad, ¿no? Pero es una secuencia de una película de la... eh, se declara jurídicamente desde un punto de vista topográfico, territorial, estados de excepción, ¿no? En la pandemia, punto. Entonces, uno no puede salir de casa salvo 1 kilómetro a la redonda, ¿no? De su casa, de su domicilio. Y para salir tienes que meterte a internet, fíjense, meterte a internet y sacar
llenar un formulario que es una suerte de salvoconducto, como se hacía en la Edad Media, ¿sí? Para poder salir y pisar tierra, ¿no? Entonces, ese salvoconducto rápidamente, ¿no? Los algoritmos, ¿no? Y los sistemas de inteligencia artificial, pues empezaban a hacer el listado y es que así se trazaba justo el aspecto territorial securitario para evitar fugas, ¿no? De humanos fuera de este kilómetro, ¿sí? Entonces, cuando tú ibas caminando por la calle muy contento y queriéndole, digamos, dar vuelta al sistema, porque, ¿saben? Nosotros humanos somos curiosos y siempre queremos darle vuelta al sistema, ¿no? Si nos dicen que no, lo hacemos, ¿no? Si nos dicen que sí, no lo hacemos, ¿no? O sea, siempre queremos darle vuelta al sistema, ¿no? Entonces, ibas tú caminando por la calle muy contento y ya engañé al policía, etcétera, y de repente, más, te llegaba un dron y el dron te decía, ¿no? Usted está violando el espacio, ¿no? Que tiene para poder ir a hacer sus compras, ¿no? La despensa, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y se mandaba justo la notificación a policías en tierra para que fueran a caerle a los ladrones, ¿no? Y entonces como Macron, ¿no? Que en eso me parece, no sé si sea bueno o malo, pero fue muy eficiente en ello, pues terminó diciendo, bueno, como la sociedad francesa, justo, fíjense, es muy desordenada y no le gusta acatar órdenes, luego entonces, los que agarremos en la calle, pues está bien, que anden vagando, pero no les vamos a cobrar ya multas, sino nos los vamos a llevar a los hospitales de COVID, a que sean voluntarios en los hospitales de COVID. Y entonces ahí es donde empezó, no, ¿qué te pasó? O sea, pero si yo no estoy enfermo, me puedo contagiar. No, 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 usted quiere andar de vago, está bien, pero entonces nos echa la mano en los hospitales de COVID. Y solo así, bajo la amenaza de una coacción de otro orden, muy humana, es que se empezó a entender de que no se tenía que salir tanto, ¿no? O sea, nosotros lo vemos distinto porque en México no pasó eso, ¿no? Pero en las sociedades europeas sí pasó así, ¿no? Esta suerte de clausura del espacio territorial. Pero justo sí, Adela, el uso para, digamos, emergencia sanitaria, ¿no? Eso pasó también en China, acuérdense, ¿no? Con esta aplicación del gobierno a través de los smartphones que te seguían, podías trazar la trayectoria, ¿no? Desde las instituciones públicas, de a dónde iba el que había contagiado, a dónde había estado, con quién había estado, para intentar hacer la previsión del impacto de ese sujeto en términos de olas, ¿no? De contagio, ¿no? Y más o menos estar viendo en qué zona, en qué barrios, en qué ciudades había que hacer aislamiento total o había que invertir más, sobre todo en términos paliativos, ¿no? O sea, quiero decir que pasa de lo militar, técnicamente, a este tipo de, digamos, de usos que no los vemos tan peligrosos para la vida humana. Tendríamos que preguntarnos un poco por qué. Cuando la injerencia de ello es altísima, ¿no? Y es en un sentido totalmente opuesto a el componente democrático de las propias sociedades, a la, digamos, al aseguramiento y al respeto de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí tenemos precisamente una cantidad de cosas que aún están por ser inteligidas, ¿no? En este sentido. Y el ChatGPT, pues es una función de, repito, ¿no? Para que sustituye, bueno, no sustituye, porque saben ustedes, nosotros teníamos la Wikipedia, mi generación tenía la Wikipedia, ¿no? Y a pesar de que pues es muy aproximativa y tiene errores, etcétera, era una enciclopedia, ¿no? Que además contribuía cualquiera en el mundo a agregarle datos, cifras, actualizar, etcétera, ¿no? Era una enciclopedia hecha por todos, ¿no? El tema del chat GPT, pues es justo una cosa distinta, ¿no? Ya la Wikipedia queda como obsoleto, queda ya como una arqueología, como algo de museo, y el chat GPT, pues es algo que todavía no sabemos qué hacer con él, repito, no solo en el campo
cultural y académico, donde me parece que está teniendo un uso increíble, ¿no? Las grandes universidades norteamericanas como Harvard, como Stanford, han prohibido ya por estatuto la utilización del ChatGPT dentro de los campus universitarios. No se puede usar, ¿no? El estudiante que use o que se ha descubierto que entregó un trabajo, un ensayo hecho por ChatGPT, es expulsión automática. Expulsión, ¿no? Porque están muy preocupados los gringos en el sentido de que hay un abaratamiento intelectual de por sí con la sociedad actual, pero utilizando este tipo de herramientas, ese abaratamiento pues, va a ser todavía más, más profundo, ¿no? Y una de las cosas culturales que ofertan, evidentemente, los norteamericanos al mundo, pues es su sistema universitario de élite, ¿no? El gran sistema universitario, Stanford, Columbia, ¿no? La Universidad de Chicago, Harvard, estas grandes universidades de fama mundial, ¿no? En la cual se pretende se concentren o se nucleen no solo quizá algunos de los mejores profesores en todas las disciplinas alrededor del mundo, sino también es donde se forman precisamente las grandes élites a nivel mundial, ¿no? Donde estudian las grandes élites. Entonces, es una cosa que resulta muy importante para nuestros propósitos. El tercer tema es la aceleración del tiempo. Fíjense, esto lo voy a decir rápido porque me gustaría escucharlos a ustedes, ¿no? Yo pensando que no tenía mucho que decir, creo que estoy abusando de su atención y de su silencio. Aceleración del tiempo. Dos cosas. Si no han visto, vayan a ver o compren la revista en streaming o en versión pirata. La última saga de Misión Imposible, el último capítulo de la saga Misión Imposible, ¿no? Sentencia Amor. Porque, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Tom Cruise es un genio, ¿no? O sea, es casi un dios, ¿no? O sea, quién sabe a cuánto se echa, ¿no? Y salta por los aires, etcétera. Pero bueno, eso es lo que menos importa. Lo que importa aquí es el argumento. El gran enemigo que tiene que, contra el cual tiene que luchar Tom Cruise y su equipo de Misión Imposible, justo es contra una matrix de inteligencia artificial, que en las manos inadecuadas puede hacer cataclismos en el mundo, ¿no? Esto me parece que pasa, repito, todavía hoy como algo de industrias culturales, pero no Ya nos tanto. platicaste la película. No tanto, no tanto. Pero no, pero no le estoy contando el final, ¿eh? O si quieren, se los cuento de una vez. No, al final no, nada. Pero es un poco eso. Vayan a verla, ¿no? Está interesante el asunto. Aceleración del tiempo, ¿qué quiere decir? Hoy, fíjense, esto es importantísimo, ¿saben? Yo aquí estoy trabajando a partir de un sociólogo alemán. Adela, tendríamos que ver cómo lo hacemos, cómo lo llevamos ahí a la facultad, ¿eh? Porque me parece, es un sociólogo joven, ¿no? Pero de un nivel extraordinario que se llama Hartmut Rosa, el sociólogo. Si quieren, después les paso las referencias, ¿no? Para él, la aceleración del tiempo, ¿qué quiere decir? Por un lado, es efecto de la revolución de las tecnologías de la información y también de la movilidad humana. Es decir, el barco y el tren, que son estos grandes medios de movilización clásicos, ¿sí? Van a ceder su lugar al avión y a las autopistas digitales, ¿sí? Pero en donde se expresa con mayor fuerza este fenómeno de la aceleración del tiempo, los italianos y los franceses lo llaman la velocización. En español no existe esa palabra, entonces a mí un colega me regañó porque yo alguna vez en un libro utilicé la palabra velocización y me dijo, no, eso no existe en español, habla de aceleración del tiempo. Entonces ya atendiendo a ello, aceleración del tiempo. Donde se manifiesta eso es precisamente en la vida social, fíjense. ¿Y cómo es que en la vida social? Dice Hartmut Rosa, la aceleración del tiempo produce un cortocircuito en la conexión lógica con los tiempos. En vez de identificar y reconocerse en ellos, en sus yuxtaposiciones y pérdidas, el tiempo se pierde, el ciudadano percibe el tiempo como un constante presente. Termina anclado en un régimen de historicidad
basada en un orden temporal definible como presentismo. ¿Sí? Y, y ese presentismo es lo que llama Hartmut Rosa contracción del presente, que es un lapso de tiempo en el que coinciden los espacios de la experiencia y el horizonte de la expectativa. Y es por eso que surge, que esto es donde creo yo, todas y todos estamos, no podemos decir yo no, y no nos damos cuenta de ello porque estamos dentro de la aceleración del tiempo, nos aparece siempre un hambre de tiempo, no una necesidad de tener más tiempo a disposición para desarrollar las actividades sociales ordinarias, sino un hambre quiere decir incrementar el número de episodios o experiencias por unidad de tiempo. Es decir, hacer más cosas con menos tiempo. Entonces, puedo dar clase, pero estoy atendiendo algunos llamados en el WhatsApp, pero también estoy escuchando una conferencia y también estoy hablando con mi colega al otro lado del mundo, ¿no? Y al mismo tiempo a lo mejor estoy comiendo, etcétera, etcétera. Esa es justo el tema de la aceleración del tiempo. Y es por eso que el primado de lo que llaman algunos sociólogos la hiperrealidad, pues es evidente, ¿no? La hiperrealidad pues va a ser desde fenómenos como el chatbot. Si no tengo amigos porque son muy antipáticos, ya hoy no me voy a preocupar porque si tengo un chatbot lo puedo volver mi amigo, mi confidente, ¿no? Por ejemplo, en el campo del psicoanálisis es bien interesante, ¿no? Porque hay aplicaciones ya de robots psicoanalistas y entonces en vez de ir al diván, ¿no? Al consultorio de un psicoanalista, ¿no? Pues tú te conectas, ¿no? Con un chatbot que dice que es psicoanalista y vas con él en tiempo real, ¿no? Hablando de lo que te aflige y él te va a hacer intervenciones como si fuera un psicoanalista de carne y hueso. Eso es la hiperrealidad, ¿sí? Las redes sociales, que no voy a abundar en ello porque, bueno, pues ya ahí, creo yo que es tema también para otro, digamos, congreso. Y justo lo que Hartmut Rosa dice es que la falta de tiempo se va a volver la nueva pobreza. Puedes tener un salario más o menos decente, adecuado para cubrir todas tus necesidades, casa, comida, escuela, vestido, diversión, etcétera. Pero lo que te falta es tiempo, por ejemplo, para ir al cine. Y entonces, pues como no puedes ir al cine físicamente, bueno, pues te bajas las películas de las plataformas, ¿no? Te hace falta tiempo para ir al otro lado de la ciudad a dar la conferencia. Ah, pues entonces Adela me hace el favor de conectarme aquí vía Zoom y aquí estamos. Sí, sí me explicó. Esta es una pobreza. Y hay un empobrecimiento entonces de la experiencia, no nada más cara a cara, sino de la experiencia colectiva que se vuelve fuente de nuevas incertidumbres y sobre todo de nuevas inseguridades, ¿no? Y bueno, finalmente el tema de las tecnologías sobre la vida, ahí lo voy a dejar abierto, pero aquí hay varios. Primero, la decodificación de la cadena de ADN por la medicina y por la ciencia genómica, que es hasta principios de este siglo cuando se logra descifrar completamente el ADN, ha vuelto a abrir la posibilidad de que el infinito está a la vuelta de la esquina, que no hay frontera, que la curiosidad humana no pueda saltar, ¿sí? Y eso en términos de medicina y de previsión, por ejemplo, de enfermedades, puede ser importante. Y por eso la inteligencia artificial en el campo médico sí puede ser bien necesaria, ¿no? Porque pueden lograr descifrar, ¿no? Decodificar por ADN la propensión o no a ciertas enfermedades a partir de ciertos conjuntos poblacionales. Y eso en términos de pensar a mediano plazo sí es posible. ¿Sí? El tema de la clonación, esto que a mí me parece muy inquietante, ustedes no sé qué impresión tengan de ello, pero hace 2 años y medio, si no mal recuerdo, se clonó a este pequeño hurón que se llama Elizabeth Ann, ¿no? Es el primer hurón que se clona de una especie extinta hace 30 años, ¿no? Y que bueno, pues entonces los conservacionistas desde el punto de vista médico y científico están muy felices porque ya dijeron, pues si se extinguen las especies, no se preocupen, tenemos bancos de ADN, ¿no? ¿no? Genómicos y ya podemos clonar. Entonces,
especie que se extingue, especie que podemos hacer refuncionalizar. Entonces, ahí es donde también entra todo el debate bioético, si hemos entendido algo o no, justo de esta capacidad que acompaña sobre todo las tecnologías sobre la vida, ¿no? Y el apetito de destrucción humana, ¿no? La mutación del cuerpo va a ser algo importantísimo, ¿no? Yo aquí puse a esta excelsa personaje, ¿no? Esta Emma, si no me equivoco, debe ser Emma Coronel, ¿no? Porque tiene que ver con esta idea o esta fascinación, ¿no? Por la alteración, la alteridad del propio cuerpo, ¿no? Por digamos, la alteridad que ya no logra tener una forma, ¿no? Una forma, digamos, armónica, pero que es parte de los desarrollos socialmente dicho de las tecnologías sobre el cuerpo, ¿no? Y la desmesura que ello implica. La foto que ustedes tienen aquí en medio es de un libro de Andrea Vesalio, fíjense, es el primer tratado de anatomía humana del cual se tenga conocimiento. Es un tratado que se hizo en 1543. ¿Sí? Se llama La fábrica o el edificio del cuerpo humano, ¿no? Es el tratado. Y es el primer tratado de anatomía humana, ¿no? Donde en un momento, ¿no? 1543, donde la curiosidad intelectual supone qué es lo que tiene el cuerpo dentro, ¿saben? O sea, por eso lo hablo, por eso lo van a ver. Prácticamente 5 siglos después nos fuimos ya no a eso, porque ya conocimos todo lo que tiene el cuerpo dentro, al grado de que ya con el ADN ya no hay prácticamente ninguna partícula humana que no sea conocida. Estoy haciendo una exageración, pero ese es un poco el asunto. Entonces, vivimos hoy, a mí me parece, en un tiempo completamente desmesurado desde el punto de vista científico, porque seguimos montados sobre esta suerte como de borrachera del avance tecnológico, pero poco estamos atendiendo los efectos que están produciendo ya de primera y segunda generación desde el punto de vista del campo de la seguridad humana y sobre todo de la seguridad posthumana. Yo aquí me detengo, Adela, Josué, muchas gracias. No, si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Hola, sí, te tenemos algunas preguntas, ¿se puede? Adelante, adelante, con gusto. Van. Bueno, antes que nada le agradecemos al doctor Covarrubias por su intervención. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí hay algunas preguntas aquí y las voy a resumir y voy a juntar un par de ellas. Déjenme nada más reviso rapidísimo en Facebook porque también nos vienen siguiendo por ahí las preguntas. Okay. El maestro Vega quiere hacerte una pregunta. Pásale, maestro, pásale, Adelante. por favor. Así Que que él sabe- agárrate, no, cuidado, ¿eh? es que él sabe más de todo esto que yo. Entonces, Exactamente, exactamente, ahí te va. de hecho, que creo que ya la conexión se está yendo, maestro. Bien, pues doctor, primero un gusto saludarlo, ya tenía rato que no nos vemos y la verdad por agradecerle el tema que nos acaba de compartir, eh, nos hace mucho pensar, bastante, bastante pensar. Creo que nos dio un panorama muy amplio, completo y a la vez muy detallado de los retos que puede enfrentar esta sociedad y además creo que desde mi punto de vista, pues nos hace hacer una reflexión acerca de si el concepto de seguridad humana como tal, como idea, pues va a evolucionar a un concepto de poshumanidad o algún otro tipo de concepto en ese sentido. Y obviamente, pues quiere decir que el concepto que actualmente es base de nuestra licenciatura, pues se enfrenta a un problema de sociedad cambiante, una sociedad que está cambiando y que tal vez los paradigmas de investigación social que utilizamos para estudiar la realidad social, pues ya no van a estar acorde quizá con los paradigmas de investigación que estamos usando. La realidad nos alcanza, ¿de acuerdo? Entonces,
Esto nos lleva a reflexionar algo que no es nuevo, pero que se ha visualizado, que existe un desfase entre la realidad social y los paradigmas de investigación bajo los cuales la estudiamos. Desde su punto de vista, doctor, y con lo que nos acaba de presentar y los desafíos que nos presentó, este desfase está aumentando Ujú. y desde otro punto de vista, y quizás sea más, más la preocupación de nosotros es eh, ¿qué tanto desde la academia podemos hacer para reducirlo? Gracias de antemano, doctor. Sí, no, 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 mil gracias, maestro, ¿no? Creo que es muy, muy pertinente. Fíjese, hay una cosa bien interesante. Es que tenemos el problema de la aceleración del tiempo, ¿sabe? Es el problema, no depende de nosotros. Este es el asunto. O sea, no depende de nosotros como humanos, ¿no? Como género, ¿no? Sino depende sobre todo del régimen de la tecnología. O sea, estamos apenas terminando de aprender, sobre todo cuando nosotros que no somos nativos digitales, estamos apenas terminando de aprender, ¿no? La funcionalidad de una aplicación, de un smartphone, etcétera. Y pues ya nos cambiaron porque en menos de un año viene otro y otro y otro, ¿no? O sea, este es el gran problema, ¿no? Hace tiempo yo escuché a un colega decir y que advertía en parte esto, que por ejemplo en una empresa como Microsoft, cuando los ingenieros, ¿no? O los desarrolladores de software, ¿no? Renuncian a Microsoft, hay una cláusula en sus contratos donde se les obliga jurídicamente a no contratarse en los siguientes 12 meses de cuando renunciaron con ninguna otra empresa que también desarrolle tecnologías o software similares a las de Microsoft. 12 meses. Y la razón de eso es que el conocimiento de ese desarrollador de software en 12 meses caduca. O sea, para atender un poco a la respuesta de que, bueno, nosotros tenemos un problema de este desfase, ¿no? Entre los instrumentos analíticos que usamos para intentar aproximar, explicar y resolver los problemas sobre los cuales queremos incidir en el campo de las ciencias de la seguridad. Es un poco así, no es que en un año caduquen, porque en las ciencias sociales se decía a principios de este siglo que las teorías y los presupuestos sobre los cuales se enseñaba, se formaba a los estudiantes en las universidades, tanto en grado como en posgrado, tenían una duración cercana a los 15 años. O sea, ese conocimiento, ese bagaje podía ser útil durante 15 años, después de lo cual estabas ya completamente fuera de, o sea, obsoleto. A mí me parece que hoy, por un lado, eso se ha reducido significativamente, este paréntesis. O sea, 15 años, quiero decir, uno puede desarrollar un programa de investigación, si ya terminó, ¿no? O está en el doctorado, por una década más o menos. Hoy ya desarrollar un programa de investigación así te exige estar moviéndote mucho, ¿no? O sea, ajustando tus presupuestos porque la jugada te está cambiando realmente cada momento. Entonces, es un desfase, yo lo llamaría un desfase más que una, ¿cómo decirlo? Más que padecer de un problema de ser obsoletos. Es un desfase. Y eso depende, y para el campo de la seguridad humana, me parece que es muy evidente. Quizá eso sería una buena hipótesis, maestro Vega, de trabajo para, si no, esto nos ayudaría a entender de algún modo esta incapacidad de los estados, por ejemplo, para no solo gestionar, sino para resolver problemas como el tráfico de drogas, ¿no? ¿No? Y todo lo que ello, porque son fenómenos muy veloces, ¿no? Que parece que se enganchan muy bien en la aceleración del tiempo, ¿no? Y el Estado, que es un mastodonte que se mueve muy despacio, cuando llega, pues ya estos se fueron para otro lado. ¿No? Entonces, es ahí donde estamos el asunto. Yo creo que una de las salidas, y que me parece que es importante y que tenemos que seguir explotando, es la propia tecnología.
nosotros tenemos en Internet una cantidad de recursos, ¿no? Conferencias, seminarios que se vuelven públicos, ya grabados, que podemos incorporar y que están en otras, no nada más en otras latitudes, ¿no? Sino también en tiempo real, a los cuales nos podemos incorporar y volverlos también como nuestros aliados, ¿no? Eso yo sí creo que es una cosa importante. La segunda que me parece que también es muy importante y que urge, sobre todo en países como México, hay que abrirnos a otras lenguas, porque esto se está también desarrollando, sobre todo en inglés, que es como la gran lengua franca, ¿no? Donde todo esto está teniendo lugar. Y abrirnos también a otras perspectivas, no nada más multi o transdisciplinarias, sino precisamente postdisciplinarias. Ahí me parece que hay que también hacer el asunto. Y lo que platicaba con Adela hace pocos días, tenemos nosotros ya en corto, digamos, nuestra comunidad, en nuestra facultad, etcétera, tenemos que seguir empujando este tipo de eventos con nuestros colegas internos y también invitados, ¿no? Temáticas que en principio uno a veces no piensa nada tienen que ver con la seguridad humana o con las ciencias de la seguridad, pero que al final del día uno se da cuenta de, ah, sí, estos problemas también tenían que ver, ¿no? Entonces, yo creo que seminarios, un seminario permanente, ¿no? Este congreso, algunas jornadas, etcétera, eso creo que nos pueden ayudar mucho en términos no de intercambio, sino también de estar más o menos, yo no lo llamaría actualizado, maestro, sino eh, estar a ritmo, vamos a ponerlo. Porque a mí me cuesta trabajo. Seguir el ritmo de la tecnología me cuesta mucho, muchísimo. Y porque no soy nativo digital, además, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Covarrubias. Le voy a plantear un par de preguntas que, bueno, creo que tres que se pueden vincular. Todavía nos quedan 13 minutos, así que muy bien. Adelante, adelante. Entonces, mire, aquí hay un par de preguntas que dicen lo siguiente. Hablando de la dependencia de las tecnologías, es también la dependencia de las redes sociales de la sociedad. Bueno, bueno, esta dependencia de las redes sociales, y lo dice, ¿qué tanto? Estoy reformulando la pregunta que está Sí, redactada sí, un sí, poco sí. raro, pero Sí, sí, sí. dice, ¿qué tanto genera esto una situación de vulnerabilidad, ya que se está cediendo mucha información a las élites que manejan el Big Data? Ok, Creo que sí. eso es importante y se combina con la segunda, que es, se podría decir que aquel que controle las redes sociales o estas plataformas tecnológicas podría tener como material para manipular, digamos, a las masas, lo plantean aquí, pero podría decirse pues a la sociedad, a la ciudadanía, ¿no? Entonces Ujú, creo que ujú, esas dos ujú. se pueden como engarzar muy bien, esas Sí, dos dudas. Adelante, ok. doctor. No, 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 rápidamente. Es que fíjense, hay como tenemos por un lado todos los problemas que redundan y que también aquí, no nada más en ciencias de la seguridad, sino también en la licenciatura en criminología hay una insistencia sobre el asunto, todo lo que son, lo que es ciberseguridad, ciberdelitos, ¿no? Cibercriminalidad, como se llama, ¿no? Y ahí creo yo que hay como dos universos. Uno, el que conecta digamos, la seguridad humana en términos espaciales, físicos, territoriales, con el régimen justo de los algoritmos, del Big Data, etcétera, ¿no? Piensen en el caso que eso en México, a mí me parece que incluso tendríamos que organizar un seminario al respecto. Em, los fraudes a través de las bancas digitales, eso es terrible, donde los usuarios prácticamente están en una total desprotección frente a la banca y frente a la propia justicia. Esto es terrible. De repente tú tienes tu dinerito guardado y de repente llega una notificación de que algún hacker te dio de baja tu teléfono y tu token móvil y dio de alta otro, y cuando vas a reclamar al banco, el banco te regaña, siendo tú la víctima, y dice, yo no tengo nada que ver ahí,
salvo hasta que los querellas, en muchos casos ya civil o penalmente, es que el banco se ve obligado a mostrar de que tú fuiste el que lo hizo. Y ya cuando se dan cuenta de que, pues sí, hay problemas de seguridad, no solo en los candados de acceso a tu cuenta, a tu banca móvil, sino también de fuga de seguridad humana dentro de las propias sucursales bancarias, tenemos ahí un caso terrible. Yo nada más les invito que pongan en Google Citibanamex, ciberfraudes, México, y van a ver que este país se hace agua, sobre todo en banca privada, al menos de Citibanamex. Esto sí, y a mí me consta por casos recientes. El otro punto es que en las redes sociales, fíjense, el tema de los bots rápidamente, son una suerte y eso tú lo deberías de estar, lo vas a entender mejor, José, porque te hiciste tu tesis doctoral sobre ello. A mí me parece que los bots, lejos de decir, son robots que están ahí en las computadoras, los algoritmos, haciendo, ¿no? Cosas, digamos, negativas, campañas negativas, etcétera, ¿no? Denigrando reputaciones, etcétera. A mí me parece que los bots, por ejemplo, son ciudadanos fantasmas. O sea, es post-humano totalmente. Y entonces ahí sí tenemos cambio de preferencias. Eso sí es verdad. O sea, una mentira creída por un número suficiente de personas, esto es la profecía autocumplida, ¿no? La profecía que se cumple a sí misma. Una mentira, una predicción, como dice Robert Merton, creída por un número suficiente de personas, es, digamos, es creíble y en sus consecuencias se vuelve real, ¿no? Entonces, meter eso en el campo de las redes sociales, a mí me parece que nos está abriendo un universo que es además incontrolable. Sí, tenemos X, Facebook, Instagram, etcétera, pero prácticamente es incontrolable y sobre todo por las nuevas políticas, por ejemplo, que Elon Musk introdujo en las redes sociales, ¿no? Sobre todo en Twitter, ¿no? Donde ya no censura, por ejemplo, los discursos de odio y eso pueden llevar a campañas muy, muy, muy violentas. Y el otro del Big Data con información, creo que sí, estamos, o sea, nosotros tenemos las huellas que dejamos, ¿no? En la web son prácticamente imborrables. Hay una aplicación que en algunas ciudades, como Nueva York, se está llevando a cabo, eh, que es una aplicación, digamos, no pública, en la cual, porque es de seguridad, eh, te toma una cámara de seguridad tus generales faciales, biométricas, y puede jalar precisamente esa identificación biométrica para revisar tu recorrido en el mundo web. ¿Qué páginas visitas? ¿Con quién chateas? ¿Con quién haces red social? ¿No? ¿Qué información descargas? ¿No? Esto es alucinante, ¿no? Hay un No, libro, perdón por sí, interrumpirte. Lo que sí, te graban los teléfonos sí, o cuando sí, buscas algo y luego te empiezan a bombardear a mandarte todas las opciones, pero la última es que los teléfonos inteligentes graban lo que hablas, ¿no? sí. ¿Estás de Sí, no, acuerdo? no, Perdón, no. ¿eh? No, 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 grabas lo que hablas y pues por eso los algoritmos de repente te empiezan ay, qué bonito mueble y te empiezan a poner anuncios de mueblerías porque a este le gustan los muebles, ¿no? O si a este le gustan los libros, pues entonces, satúralo con ¿no? Venta de libros, ¿no? Mira, aquí tenemos libros, que te pueden gustar, etcétera, etcétera. No, 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 ese es el escenario justo del famoso Big Data hoy, ¿no? Estaba buscando, pero no encuentro el nombre de la aplicación, se los voy a deber, ¿no? Pero, bueno, si ustedes leen este libro, ahí lo van, además estoy haciendo un comercial, se llama Tecnoceno, Tecnoceno, Flavia Costa, es una profesora argentina, Flavia Costa, Tecnoceno. Se llama Algoritmos, Biohackers y Nuevas Formas de Vida. Échenle un ojo, el libro está en red y van a entender un poco para dónde nos estamos yendo actualmente. ¿Sí?
Blipar, perdón, se llama Blipar la aplicación. Combina reconocimiento facial y realidad aumentada. La aplicación escanea cualquier escena de la realidad y al activar la cámara apuntando a alguna cosa o persona muestra toda la información que hay sobre ella en la red. Entonces, pues es el mundo, o sea, ¿se acuerdan que hace unos años salió esta serie en Netflix muy famosa de Black Mirror, ¿no? Y que era pura ficción. En pocos años hay mucho de eso que ya no es ficción, es la aceleración del tiempo, ¿no? ¿Qué más tienes? ¿Ya? Bueno, déjame. ¿Quieres dar alguna conclusión o ya cerramos? Tú dime. No, Porque ya yo estamos al... aquí sí, no, yo aquí me detengo. Simplemente agradecerte mucho, Adela, Josué, Maestro Vega, que está ahí, y la atención que han tenido conmigo, ¿no? Es un tema que seguramente discutiremos en próximos congresos. Así es, exactamente. Pues pediría un fuerte aplauso. Gracias. Y si podemos levantarnos, te quiero decir que la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la licenciatura en Ciencias de la Seguridad, te otorgan presente constancia al doctor Israel Covarrubias González por su valiosa participación como conferencista magistral de la ponencia denominada Seguridad Posthumana, 4 desafíos, impartida en el marco del primer Congreso de Ciencias de la Seguridad Humana. A Querétaro, marzo 13 del 24, firma el doctor Edgar Pérez González, director, y el maestro Emilio Paulín Larracochea, secretario académico. Aquí queda constancia. Ahí. Te la entregamos en cuanto se pueda que regreses. También te tenemos un libro y gracias a nombre de todas y de todos por tu participación, por darnos el tiempo. Sabemos que vives muy ocupado, pero para nosotros ha sido un honor que nos des esta conferencia. Gracias. Gracias, Adela. No, al contrario, yo me siento honrado de haber sido invitado. Muchas gracias. Espero que me sigan invitando próximamente. No, y tenemos el compromiso y se lo platico a los alumnos de ponernos de acuerdo para que regreses a dar clases acá. Ay, no, yo encantado, ¿eh? Ok, Encantado. muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias, Adela. Gracias, Hasta maestro. luego. Maestro Vega. Gracias, Josué. bye.